Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Eh, bueno, decidimos hacer este video como una pequeña avanzadilla, ya que tomamos la decisión de irnos de Europa y irnos a vivir a Paraguay, precisamente a la ciudad de Encarnación. Las razones múltiples. Una de las más importantes es que mucha gente está saliendo de Europa en este momento. Europa está pasando un momento difícil económico, social, y buscando un mejor futuro. A pesar que ya tengo 75 años, siempre pienso en el futuro, porque creo que el día que deje de pensar en el futuro es porque ya no voy a estar más aquí en esta tierra. Así que sigo pensando en el futuro. Me acompaña mi mujer, Mónica, que es la primera vez que salgo adelante. Que va a salir sí, que va a cruzar el charco, digamos. Tenemos mucha expectativa, mucha. Ahora ella también les va a contar un poquito cómo está la cosa por Paraguay, por qué se le llama la joya de Sudamérica, qué pasó con Paraguay, por qué esa explosión migratoria, por qué tantos europeos se están yendo para allá. Creo que tenemos bastante para contar. En el momento que lleguemos a Paraguay vamos a darles información absolutamente de todo, de cómo ir, cómo emigrar, qué papeles se necesitan, Bueno, ella es más experta que yo en ese sentido, ¿no? Porque ya trabajaste en esa área. Sí, un poquito, con el Relocation Service y demás. Bueno, para los que no me conocen, a lo mejor han escuchado mi voz, no me habían visto. Siempre detrás de las cámaras. Sí, soy el Casper que estaba, los que siguen la serie del Camino de Oscar, que va contando y que sigue la serie, no esto es simplemente un inciso, pues soy la voz que escuchan haciendo preguntas incisivas y poniendo en algún aprieto aquí al caballero. Como él bien dice, soy Mónica o Moni o Nica, dependiendo del lugar. Y me llaman y bueno, como él bien dice también, hemos decidido, bueno, ya hace un tiempo, hemos decidido hacer cambios. Ahora mismo estamos grabando este vídeo en la preciosa localidad de Viana do Castelo, en Portugal, que ha sido una localidad al final de tránsito que pensamos que quizás en un primer momento iba a ser una localidad más definitiva, pero bueno, como todo en la vida, uno debe de probar los sitios y a lo mejor se le ajustan a lo que pensaba o no. Y bueno, por circunstancias, pues no es para lo que nosotros queríamos crear o que queremos crear o pensamos crear en un futuro, pero no por ello deja de ser un sitio absolutamente maravilloso, que además en el que dejamos muy buenos amigos y un lugar hermoso que ha valido la pena conocer totalmente. Y del cual tenemos además varios vídeos que enseñamos muchas cosas de aquí, así que les invito también a que los miren. Y el tema de Paraguay, evidentemente, alguna gente si se está informando, aparte de que Europa está un poco convulsa y está habiendo muchos cambios, es un país que no se le presta a lo mejor tanta atención, pero es un país que está teniendo un desarrollo muy rápido. Muy rápido y que está siendo francamente muy interesante. Para mucha gente que es emprendedora y autónoma, entenderán perfectamente a lo que me refiero. Es muy difícil que uno quiera tener una pequeña empresa o ser emprendedor cuando todo está en tu contra. Y uno no quiere perder la ilusión, quiere sacar adelante esa idea, pero claro, cuando todo son piedras en las ruedas, es muy, muy, muy complicado. Y conlleva a que uno se desilusione, aunque tenga muy buen proyecto. Y descubres que de repente hay un sitio en el cual no solo te pueden facilitar más las cosas, sino que las condiciones quizás son más favorables para que lleves a cabo ese tipo de emprendimientos, sino que además es un lugar francamente extraordinario. Oscar ya vivió allí hace muchos años y ella me hablaba hace mucho tiempo de Paraguay. Y cuando estábamos ahí un poco cavilando, creo que
que no, en las parejas puede pasar muy a menudo, ¿no? Que se piensa y se dice y si cambiamos y tal. Y está siempre el miedo de que no es que vayamos nosotros así como kamikazes y demás. Evidentemente sabemos que no todo es color de rosa, ni hay unicornios volando, ni todo es perfecto, pero sí que en una lista que creo que es muy sano hacerla de pros and cons, como dicen en inglés, ¿no? de cosas buenas y malas que puede tener una decisión, han pesado muchísimo las cosas positivas, las cuales creo que iremos desarrollando más en detalle. Totalmente. Pero todas ellas, evidentemente, es primero el lugar, que es un lugar hermoso, donde la naturaleza convive en plena ciudad de una manera absolutamente extraordinaria, donde la calidez de la gente es de destacar, cosa que ya Óscar me había contado mucho antes, que ni siquiera se nos pasaba por la cabeza, y que además presenta un entorno ahora mismo muy favorable a poder llevar a cabo ciertos emprendimientos allí. Creo que cualquier persona que ahora mismo quiera por lo menos probar lo que es irse a otro sitio para intentar llevar a cabo un proyecto es una opción más que válida. Si les pasa como a mí, que han estado siempre en Europa o que no han salido de España, les entiendo perfectamente, porque es muy distinto a lo que yo sé, que va a haber muchas cosas distintas. Pero también les digo que al final tenemos que hacer un poco de no sé, como de ensayo con nosotros mismos, de prueba con nosotros mismos y decir, bueno, tenemos la oportunidad de conocer algo nuevo y no llevar nada preconcebido y abrirnos a la oportunidad de conocer algo fantástico. Porque bien que mal, al igual que nos ha pasado cuando hemos venido aquí con Vianado Castelo, que no haya salido como nosotros pensábamos, no significa para nada que no haya sido una grata experiencia. No, en absoluto. No. Porque es así. No, para nada, para nada. Es aprender otras cosas. Totalmente. Vivir otra experiencia, conocer otra gente. Como digo, nos llevamos otra gente fantástica de aquí. Totalmente, muchos amigos, sí, muchos recuerdos bonitos. Claro, o sea, eso no es para pero no tiene nada que ver. No tiene que ver con eso. No. Y después, Paraguay es hoy en día, tanto por las políticas o las gestiones que están llevando, muy adecuado para ello. Ha habido un caso previo que se ha disparado hoy en día, como es El Salvador, y creo que en Latinoamérica hay países que poco a poco a lo mejor van surgiendo, como también está siendo el caso de Argentina, que poquito a poco van demostrando que ese potencial que siempre han tenido, lo que pasa es que las circunstancias no se les han dado. No, pero bueno, ya lo decía Nino Bravo en una de sus canciones, cuando Dios creó el Edén pensó en América, ¿no? Y es verdad. Yo viví en un montón de países de América, México, Venezuela, Uruguay, Chile, he vivido en un montón. Y claro, estoy un poquito como acostumbrado. Yo estaba un poquito temeroso por el tema de Moni, porque la primera vez que salís de Europa te encontrás con un mundo que es diferente. Ni mejor ni peor, diferente. Lo que sí nos llama mucho la atención es la cantidad de gente de Europa que se está yendo para Paraguay por la apertura económica que está teniendo Paraguay. Paraguay está teniendo ahora unas posibilidades desde fiscales que son increíbles hasta de posibilidades de montar tu propia empresa. Totalmente. Que no la hay en ningún otro lado. Tiene una inflación controlada. Totalmente. Que en Europa no se está pasando. De hecho, ha tenido deflación, así que estamos hablando de un país en pleno desarrollo. Ojalá, yo siempre digo, ojalá tuviese ahora 50 años. Ojalá. No, pero va a ser que no. Pero bueno, voy a aprovechar esto. Los voy a aprovechar. No me voy a dar por vencido. Mira, un amigo mío siempre me decía, si vas a hacer algo nuevo, algo diferente, haz una lista, ¿no? Y poné en una columna todo lo malo que te puede pasar y en otra todo lo bueno que te puede pasar. Si en la de las cosas malas no está que te vas a morir, hacelo. Porque es peor estar un día sentado en un sofá y decir, ¿por qué no habré hecho tal o cual cosa? Entonces, yo les invito a seguirnos. Ahora, esto es una avanzada, como digo, esto es un poquitito
lo que va a venir el 2 de septiembre, que nos vamos para allá. El 2 de septiembre iniciamos, perdón, que es que estamos en un precioso patio, pueden escuchar un ruido, pero es que estamos en un exterior porque está haciendo una noche preciosa, no queríamos tardar más en grabarlo, pero sí, se inicia la andadura, que vamos, maletas, perro, todo, novata en viajar a Latinoamérica, todo, y que Dios nos pille confesados, toda esa andadura, que también la vamos a poner, porque hay que poner todo desde ahí. Desde ahí. Lo importante, también lo importante de todo esto para ustedes, más que para nosotros, por eso quisimos hacer este video, es que conocimos personas maravillosas en Paraguay. De hecho, una pareja de youtubers que se están dedicando también a realojar personas, ¿no? O sea, ayudarlos con el trámite migratorio, que son fabulosos, que es Antonella y David del canal Chulos Beers, del canal, perdón. Y por supuesto a todos aquellos que quieran saber más de trámites migratorios, los conectaríamos directamente con ellos. Nosotros vamos a hacer otra cosa totalmente diferente. Ahora vamos a terminar la serie del Camino de Oscar, que termina justo el día que nos vayamos de aquí de Europa. ¿Por qué? Porque ahí cuento la historia prácticamente desde que nací hasta ahora. Y creo que voy un poquito por la mitad, más o menos, así que falta bastante. Pero este vídeo es un poco, como digo, la vanguardia de lo que va a venir. Les vamos a dar mucha información, precios de alimentos, precios de casas para comprar, para alquilar. Lo que es la vida del día a día. El día a día, claro. La vida real y cotidiana. Y bueno, como él decía, yo que me dediqué durante muchos años a hacer relocation service en la Costa Blanca de Alicante para gente de Europa, sé, esa parte sí que la comprendo, porque a fin de cuentas el trasladarte a otro sitio sí que es similar, cambia la burocracia pertinente, pero por eso hay que buscar a gente que lo haga. Pero más que nada es decirles que aquí quienes están hablando, este vídeo que se está grabando en julio del 2025, perdón, en agosto del 2025, porque no sé cuándo lo van a ver, partimos de dos personas que tiene 75 y 51. No tenemos ni 20, ni 30, ni 40. Así que si nosotros estamos planteando todo esto y lo vamos a hacer, queremos animar a otra gente a que también se pueda hacer. Porque muy a menudo podemos ver en canales a gente más joven y a lo mejor no es tan común encontrar a gente más madura o mayor, pero no vieja, porque viejos son los muebles, que también transmita esas ideas y que uno se acomoda con la edad y demás y tiene más miedos y más temores y más todo porque es lógico, claro, normal. Claro. Pero bueno, ver que tampoco... No, es que nada. El miedo, no, porque además, yo lo dije en muchas oportunidades, el miedo es un tema mental, puramente mental. El miedo, la mayoría de las veces, está infundado. O sea, Europa siempre va a estar acá. Si alguno se equivocó en cruzar el charco y se quiere volver, Europa va a seguir acá, de aquí no se va a mover. Sin embargo, aquello hoy es una oportunidad, mañana no lo sé, porque esto funciona de esta manera. Cuando yo vine a España en el año 2005, cuando fui a España, ahora estamos en Portugal, perdón, pero siempre hablo de España. Cuando llegué a España en el año 2005, era otra España. Era una España en la que yo me hubiera quedado, no me hubiera movido. Hoy me muevo porque dejó de ser la España que era en el año 2005. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hoy Paraguay está abierto para ti, hoy está abierto, hoy es la oportunidad, no sé más adelante. Entonces, probarlo, ¿qué puede pasar? ¿Que te va mal? No pasa nada, Europa va a seguir acá, te pegas la vuelta. Y te digo España, como digo Inglaterra, Francia, Moni habla perfectamente francés y perfectamente inglés, o sea que cualquiera que quiera comunicarse con nosotros lo puede hacer, pedir información. Estamos abiertos de forma totalmente gratuita a dar información a personas que quieran emigrar de Europa, y este es el momento. Y Paraguay es, no digo que es el único, hay muchos,
es el que elegimos y es uno de los mejores. Y si no nos creen, vayan a YouTube, busquen información y van a ver lo que es hoy Paraguay para poder comenzar. Y bueno, esto es un poco todo. Seguramente lo que sí decir que al igual que puedan estar viendo este vídeo, nosotros hemos hecho mucha investigación porque es lo que hay que hacer. También digo que a veces el exceso de información abruma porque uno escucha de todo, pero cada uno tiene que vivir su propia experiencia, al igual que la vida de cada uno. Nadie se puede poner en tus zapatos, como es la expresión inglesa, y nadie puede saber tus propias circunstancias, o qué es lo que estás buscando, o qué es lo que necesitas. Entonces tú eres la persona que tiene que buscarlo. Como yo digo en este proyecto personal que tengo, un apartado que siempre digo que a veces insistimos demasiado en la pregunta de ¿y si sale mal? Pero nunca nos paramos a preguntar ¿y si sale bien? Entonces, bueno, quizás ahora pueda hacer esa pregunta de ¿y si sale bien? Pues bueno, de todas maneras, si no, la primera parte va a ser muy divertida en un aeropuerto. No saben las maletas que llevamos, ni las cosas que llevamos. Ni hemos mandado una caja, yo no les cuento, porque ¿para qué les voy a contar ahora? Pero, de verdad, aunque sea solo por entretenerse, síganlo porque vale la pena. Y a partir del día 2 de septiembre comenzamos a emitir desde Paraguay, donde tenemos unos cuantos proyectos. Del día 3, perdón, el día 2 abordamos el avión. Claro. A partir del día 3 empezamos a emitir directamente desde Paraguay, como les digo, dando todo tipo de información, desde los precios de la comida del día a día hasta alquileres, compras de bienes, compras de coches, lo que sea, lo que necesiten lo van a tener a través de este canal. Y si necesitan información o acompañamiento en la parte migratoria, los podemos derivar a estos grandes amigos que les van a dar una mano tremenda. Yo por mi parte creo que hasta aquí llegué. Sigan el camino de Oscar porque no va a haber más nada de Paraguay hasta que lleguemos allá, pero sí la finalización de la serie del camino de Oscar, que les vamos a dejar el enlace para que puedan seguir viendo. Sí, yo ya me vuelvo a poner detrás de la cámara, ya desaparezco hasta dentro de una temporadita, así que nada, vuelvo a hacer la voz en off. Y mucho ánimo. Sé que hay muchos miedos, muchas dudas, les puedo asegurar, yo estoy aterrorizada también, estoy muy ilusionada pero aterrorizada, si dijera otra cosa mentiría, pero eso es parte de la vida al final, así que agarren así el caballo así bien y si todavía tienen dudas, pues acompáñennos y les ayudamos encantados a resolverlas, que seremos más que felices de ser parte del camino que puedan emprender ustedes, aparte del de Oscar. Sigan viéndonos, sigan el canal, suscríbanse, denle me gusta y por favor, que a ustedes no les cuesta nada, le dan el botoncito. Hoy que tengo la oportunidad de decírselo directamente, por favor, botón, ¿saben? El botón ese. El botón, suscríbanse y ya nos siguen. Y ya nos vemos. Y ya nos vemos. Nos vemos en Paraguay entonces y mientras tanto seguimos por el camino de Oscar. Un beso, los quiero y hasta pronto. Gracias. Chao.